Amigos de la Opción B, nuevamente estamos junto a ustedes para tratar más temas de su interés. Agradecerles como siempre la difusión a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. También visiten nuestro blog y todos los capítulos que grabamos están siempre en nuestro canal de YouTube. ¿Verdad, padre? ¿Cómo está? Hola, Bechi, feliz de estar aquí con ustedes jóvenes nuevamente en este capítulo de la Opción B en TV. Recuerden que si quieren escribirnos algo, escríbanos a laopcionb@gmail.com. Les responderemos, un poco de paciencia, a veces nos demoramos, pero ahí estamos. Nos demoramos a veces porque la cantidad de saludos que nos envían son muchísimos y tenemos hoy dos que vamos a leer. Uno nos escribe Margarita, ella tiene 18 años y nos dice: la verdad no hay manera de agradecer el gran trabajo que hacen con la Opción B. Gracias a ti, Margarita, por seguirnos. Y también tenemos otro saludo de Natalia, ella tiene 22 años y es de aquí de Perú y nos dice: no saben cuánto me han ayudado el encontrarlos y no puedo describir la emoción que sentí al descubrirlos. Gracias por ayudar a tantos jóvenes. Esa es una muestra nada más de todas aquellas personas que pertenecen a esta comunidad, padre. Sí, aquí estamos para ayudar a los jóvenes y recuerden aquí nuestra mascotita, Así es. La Opción B, el porfiado. Si se caen, siempre hay que levantarse, siempre hay esperanza, no dejen de luchar. Y hoy día vamos a tocar un tema que apunta justamente a eso, el combate y la lucha, específicamente un tema que daña muchísimo, y les quiero leer un testimonio. No solo nos llegan estos agradecimientos, sino también testimonios. Me escribe, y nos escribe a la Opción B, un profesor de informática. Les escribo porque en este segundo bimestre hemos venido descubriendo una cantidad enorme de alumnos de sexto grado, es decir, de 11 años más o menos de edad, que están entrando a páginas pornográficas desde sus casas, páginas pornográficas. Y comentan lo que ven en ellas y ya están teniendo pensamientos eróticos, haciendo sonidos y mirando de forma diferente a sus compañeras a los 11 años, mirando pornografía, imitando lo que ven. Damos la bienvenida a nuestro invitado especial del día de hoy, Bechi. Sí, se trata del doctor Carlos Mendoza. Él es un reconocido psiquiatra y también psicoterapeuta con 15 años de experiencia que hoy nos acompaña para hablar acerca de la pornografía, específicamente cómo salir de la pornografía. Doctor, gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, gracias padre. Gracias, bienvenido, doctor Carlos. Y vamos con esta preocupación de este profesor. Adelante. Chicos de 11 años ven pornografía, ¿hace daño o no hace daño? ¿Qué es lo que causa? Por supuesto. Y más aún cuando el muchacho está pues, en esas edades, ¿no? Que todavía su sistema nervioso no está pues, lo suficientemente desarrollado y es proclive a la habituación al consumo tanto de sustancias adictivas como a comportamientos adictivos. Y este es el caso de la pornografía. Algunos piensan que es normal ver pornografía y que no hace daño. Bueno, hay que diferenciar lo que son opiniones de lo que es conocimiento, ¿no? De lo que uno puede decir porque cree que es, pero lo que nos dice la ciencia es bastante claro. Y lo que nos dice la ciencia es que la pornografía definitivamente es una adicción. ¿Por qué? Porque produce cambios en el sistema nervioso, cambios neurobiológicos verificables hoy en día. Hace tan solo 2 meses la Asociación Americana de Pediatría publicó un artículo interesantísimo en el que personas mayores, adultas, con tan solo 3 a 4 horas de consumo de pornografía a la semana, tienen los mismos cambios neurobiológicos adictivos que tienen las personas que consumen sustancias adictivas, digamos marihuana, cocaína, éxtasis, LSD, exactamente el mismo. Entonces ya no se puede decir que esto es normal o que eso es simplemente una diversión sin consecuencias. Definitivamente es una patología, una enfermedad, una adicción. No es aceptable bajo ningún punto de vista, entonces, la pornografía, así como hay esas campañas que dicen a la droga, dile no, hay que decirle no a la pornografía. No. Y miren los enredos que causan, más mensajes que nos llegan, muchas veces nos llegan estos mensajes y por eso queremos tratar el tema hoy contigo, sobre cómo romper con esa esclavitud. Y nos escribe una chica de 27 años, soltera: he sufrido muchas desilusiones en mi vida, soy maestra y no sé cómo dejar esta adicción que me está lastimando, ayúdenme, por favor. Y otro joven nos escribe: la pornografía está acabando con mi vida y no sé cómo dejarla, necesito ayuda urgente, tengo 18 y veo pornografía desde los 14 años. Y aquí otro: no se acaban estos testimonios y pedidos de ayuda. Tengo un problema, es una chica que tiene su novio, han decidido vivir la castidad, él es virgen,
tengo un problema y es algo que me avergüenza muchísimo, y es que tengo un problema con la pornografía y la impureza que ésta conlleva, los pensamientos, las fantasías, me siento terrible. Doctor Carlos, son los pedidos que nos llegan y por eso te hemos invitado para que tú les hables a los chicos, a las chicas que nos ven o adultos también, qué pautas, qué hay que hacer, cómo poder liberarse de esta adicción. Padre, son interesantes los testimonios que has traído porque manifiestan una sensación o una percepción de descontrol, de no tener control ni manejo sobre este tipo de conductas de ver pornografía. Y es que cómo salir de la pornografía no es que sea complejo, se sabe cómo salir de la pornografía. Lo que sucede es que es algo complicado y requiere de un esfuerzo sostenido y bien dirigido. El primer paso, doctor, tal vez sería admitir que tenemos esta adicción. Así es el primer paso con cualquier tipo con cualquier adicción. Es cierto. Y reconocerlo como problema, porque el que dice no hay ni un problema en verlo, no quiere reconocerlo y por lo tanto no hay salida. Pero estos chicos que nos siguen y que están enganchados, reconocen eso. Exacto. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué más hacer? ¿Por dónde caminar? Bueno, entrando al objetivo de esta manera de salir de la adicción a la pornografía, podemos decir lo siguiente. He tomado algunas notas para hacer esto de manera resumida y luego comentarla, ¿no? Claro. El objetivo es el desarrollo de un control interno. Es decir, que la persona pueda dejar de consumir pornografía sin necesitar de medidas de control externo que impidan el consumo. Claro que en el caso de los adolescentes y niños que consumen pornografía, los padres deben de ejercer definitivamente este control externo, ¿no? Cerrando internet o viendo la manera de que estos muchachos no la consuman. Pero una persona adulta necesita desarrollar un autocontrol, no va a estar haciendo que le quiten la computadora a otras personas o que le prohíban ver algún tipo de películas a otras personas. Se requiere desarrollar un control propio. El punto 1 es que la persona reconozca, como bien decías, Denis, que tiene problemas con la pornografía. Ha comprendido el daño físico, mental y espiritual que se ocasiona, pero aún así no puede dejar de consumirla. Es decir, la aceptación del problema es el paso inicial y entender que es una enfermedad, una patología ante la cual ha perdido el control. ¿No basta entonces con la voluntad, doctor? ¿Debemos buscar ayuda especializada? Por definición, la adicción es una enfermedad de la voluntad. Si la voluntad está enferma, entonces la persona no puede apoyarse en algo que está enfermo. Tiene que empezar por algunos pasos previos. Va a usar la voluntad, pero al inicio todavía no puede ser considerada como paso primero, ¿no? Paso segundo, se verifica que la persona no presente otra condición psiquiátrica o médica, porque algunas condiciones psiquiátricas vulnerabilizan a la persona a tener una labilidad hacia el consumo o hacia cometer actos de exceso. Por ejemplo, patologías como desórdenes bipolares, tanto los severos como los medianos o formas moderadas o leves de la enfermedad bipolar hacen que la persona cometa excesos y entre ellos excesos en la conducta sexual. También algunos tipos de depresión, aunque parezca paradójico, tienen un efecto de incrementar el consumo de pornografía, por ejemplo, ¿no? Y así algunas otras patologías que no es el momento, pero la persona requiere una evaluación médica y psicológica para saber si tiene algo más que lo condicione. Tercero, la persona toma la decisión de hacer un trabajo serio para restituirse en el dominio de sí mismo en cuanto al consumo de pornografía. Estamos en un ámbito católico en el cual la persona ha descubierto de repente algunos factores espirituales que le hacen entender que esto está mal, equivocado. Pero ya hemos conversado hace unos minutos los problemas biológicos y psíquicos que comporta el consumo de pornografía. Cambios neurobiológicos, daños y además una pérdida de control en sí mismo. Cuarto, la persona debe buscar ayuda de una persona calificada. Puede ser un psicoterapeuta entrenado en este tipo de técnicas, puede ser un sacerdote también entrenado o una persona que ha recibido pues, algún tipo de ayuda en este sentido. Y esta persona en quien busca ayuda debe estar en concordancia con los últimos avances de la ciencia que ya se han mencionado, que sepa que el consumo de pornografía es patológico y que produce daños físicos y psíquicos.
Asimismo, debe conocer el manejo de este tipo de adicción. El punto 5, la persona busca una ayuda espiritual, puede ser un sacerdote, creo que sería lo mejor, que comprenda que la afección es biopsicoespiritual, no es solo un problema espiritual o psicológico, sino que comporta también afecciones biológicas. Esto permite al sacerdote o al religioso entender que va más allá de solamente dar algunas recomendaciones. O de asustarlo y decirle, no lo vuelvas a hacer porque te vas a condenar y te vas a ir al infierno. Exacto, exacto. Y además va a brindar el apoyo, el soporte espiritual necesario de la Eucaristía, de la reconciliación. Sexto, se realizan una o más sesiones de entrevista motivacional. ¿Por qué? Porque la persona de esa manera va a conocer los inmensos beneficios que tiene el dejar de consumir la pornografía. ¿Qué es lo que va a recuperar? Va a recuperar autocontrol, autodominio, autoestima, satisfacción, alegría, gozo. Verdaderamente el saber que uno puede dominarse a sí mismo, también en este aspecto, da una sensación enorme de seguridad. Bien, séptimo, se establece el compromiso de realizar los pasos necesarios en el proceso terapéutico. ¿Qué significa esto? No es fácil salir de la pornografía, no porque sea complejo o no se sepa salir, sino que involucra un compromiso de mediano plazo. Las personas entonces entenderán por qué recaen con frecuencia. Doctor, hemos enumerado algunos puntos que son muy interesantes. Usted tiene más puntos que vamos a tratar en el siguiente bloque. Quédese con nosotros porque hoy junto al doctor estamos hablando de qué pasa con la pornografía, cómo salir de ella. Así que enseguida regresamos. Y estamos de regreso nuevamente con la Opción B en TV junto al doctor Carlos Mendoza hablando de la pornografía, qué causa y cómo liberarnos de ella. Doctor, entonces habíamos hablado que es una adicción, como una adicción necesita la ayuda profesional, espiritual y psicológica, no solamente basta la voluntad, ¿verdad? Así es. Sí, en el bloque anterior habíamos conversado que se requiere una entrevista motivacional, porque la persona requiere saber los enormes beneficios que va a obtener al dejar la pornografía. Cuando eso, hablas, perdóname, de entrevista motivacional, ¿qué quieres decir? Es una técnica que busca que la persona evalúe todo lo que va a ganar con el cese de la pornografía y que vea todo lo que pierde al consumirla. Porque las personas a veces evalúan solamente lo inmediato, pero uno para tomar una decisión debe evaluar a inmediato, corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, el único beneficio, entre comillas, de manera inmediata que proporciona la pornografía es el placer. Pero es corto. A corto, a mediano y a largo plazo existen solamente problemas y complicaciones, daños neurobiológicos, daños psicológicos y daños en la vida espiritual, que quizás los hemos conversado en otro programa. Y simultáneamente hay de ver cuáles son los beneficios de cesar este comportamiento patológico. Antes, doctor, permíteme leerte otro testimonio que nos llegan muchos de esos. Los chicos se avergüenzan mucho de hablar de esto públicamente, pero nos hacen llegar su inquietud. Exacto. Quiero comentarles mi adicción a la masturbación y a la pornografía. Estoy destrozado. Este mal se ha vuelto parte de mi vida desde los 11 años. Actualmente tengo 16. La verdad, al principio me dio curiosidad, pero estoy arrepentido porque estas cadenas no me hacen libre. He tratado de dejarlo y lo más que he llegado es a 8 meses. Sujeto por la garra de la pornografía, como tú dices, a inmediato plazo te da un placer, puedes evadir de la realidad, lo que quieras, pero te va enganchando, te va encadenando y te va robando muchísima libertad. Y te va deshumanizando. Así es, tal y como lo hace cualquier tipo de adicción química, ¿no? Esta es una adicción a un comportamiento que no es un químico externo, pero sí los fenómenos neuroquímicos en el cerebro son tal y como se producen con sustancias adictivas. Continuamos entonces, doctor,
con tus recomendaciones. Y de la mano de la motivación que usted mencionaba, doctor, también el apoyo de la familia, de la pareja, de los amigos más cercanos, ¿es importante en este proceso de dejar la pornografía? Es importante, pero no imprescindible. Eso ¿no? es importante saber. La persona puede asumir, es que la persona debe asumir una responsabilidad propia, ¿no? Probablemente en la familia se tenga que intervenir para evitar comportamientos que, sin desearlo, sin quererlo, están promoviendo el consumo de pornografía, como por ejemplo dejar a libre disposición el uso pues, de la computadora. En realidad, todo aquello que hace que la familia no se oriente pues, a que la persona desarrolle un dominio de sí mismo, ¿no? Bien, entonces continuamos. Hay que realizar una historia clínica detallada con énfasis en los condicionamientos que primero se instalaron en la persona, ¿no? Como tú comentabas, estos niños o muchachos de 11, 12 años están empezando a condicionarse a este estímulo placentero inmediato. Eso se debe determinar, porque no solamente esa es la única manera de llegar a la adicción a la pornografía, hay otras. Y cada caso hay que individualizarlo, para que se tomen las medidas precisamente individualizadas. Así se establece la penetrancia de esta patología. ¿Qué quiero decir? ¿Qué tan fuerte es la patología en la persona? Los testimonios que nos has dado son de las personas que ya reconocen que han perdido el control y hasta tienen un cierto tinte de desesperanza, ¿no? Correcto. Y el punto de la desesperanza está en que las medidas que se aplican dejan de lado un punto fundamental, ¿no? Los cambios neurobiológicos que se producen en el cerebro no van a revertir si es que no cesan los estímulos. Y para que cesen los estímulos es imprescindible, podría parecer un poquito complicado, pero no lo es imprescindible que la persona se retire de sus actividades habituales en promedio unos 10 días. Cuando se trata de adicciones a sustancias adictivas, esto es muchísimo más tiempo. Pero se ha visto que el proceso de adicción biológica en el sistema nervioso se va revirtiendo mucho más rápido en la adicción a la pornografía que en la adicción a sustancias. Y más o menos con 10 días que la persona se retire de su ámbito y se quede bajo un inicio de programa para este tratamiento, va a iniciar notablemente ese retorno hacia la normalidad de su sistema nervioso. Este puede ser, a mi modo de ver, uno de los puntos más importantes por los cuales las personas fracasan en su intento de querer salir de la pornografía, porque continúan estimulados, estando además vulnerabilizados a estimularse rápidamente. Perteneciendo este programa, siendo parte de nuestra gran familia de la Iglesia Católica, pienso que eso podría lograrse a través de parroquias, a través de grupos, que con la reserva del caso, la persona afectada pueda solicitar un retiro un poco largo, ¿no? Los retiros son de 3, 4 días, pero un retiro un poco largo de 10 días, y habiendo dado la importancia que tiene este problema, va a estar desconectado de estímulos eróticos que suele darse por lo menos unos 10 días. ¿Esto qué va a causar, doctor? ¿Que cuando esta persona regrese a su entorno habitual va a estar un poco más fuerte, más preparado para enfrentar este proceso de abstinencia? Va a estar menos vulnerable. Menos vulnerable. Pero esos 10 días no solamente son pues de cese de estímulos, son 10 días en los que se van a dar los primeros pasos para que la persona desarrolle la capacidad de retomar el control, ¿no? De no necesitar pues que le apaguen todas otras personas, sino que él mismo tome la determinación de apartar todo aquello que lo va a estimular. Bien, y en ello solamente lo voy a relatar. ¿Qué se hace en estos 10 días? Se realizan actividades físicas, ¿no? Actividades intelectuales, actividades espirituales. Y la regulación de los ritmos biológicos son importantes, ¿no? El sueño y la alimentación. El ser humano, el sistema nervioso requiere ritmos, ¿no? Requiere orden. Y el orden mínimo está en los órdenes de alimentación y en el orden del sueño, las horas de sueño y la calidad de sueño. Se evalúa más detenidamente en estos 10 días la percepción de autocontrol, el inicio del aprendizaje de técnicas de relajación. ¿Por qué? Porque las personas que caen en el consumo de pornografía muchas veces están en estado de ansiedad. La ansiedad es un pésimo estado para enfrentar cualquier problema, cualquier situación. La persona requiere estar tranquila, serena, para tomar decisiones conscientes, ¿no? Meditadas, reflexionadas. La ansiedad no permite la reflexión.
Entonces se inician las técnicas además de distracción, a través de la activación consciente de los sentidos. De manera muy general explico que la persona que tiene una dependencia, una adicción al consumo de pornografía, cuando ya está frente pues a, no sé, al estímulo, o sea, una página pornográfica, por ejemplo, o un video pornográfico, ese ya no es un momento de autocontrol, ese momento ya se perdió. El momento de autocontrol parte desde la primera idea, y eso se le enseña a la persona, que tiene alguna relación con, en un tercer o cuarto paso, con el consumo de la pornografía. La persona la identifica, entonces desde ese momento sabe qué cosa es lo que tiene que hacer para no dar los siguientes pasos en donde el descontrol ya es automático, ¿no? Son los detonantes. Sí, pero detonantes de los más primarios, claro, ¿no? Que no son los que uno puede pensar que son pues, tan fáciles de obtener. El otro paso que se da en esos 10 días es el inicio del aprendizaje y aplicación de técnicas de control interno, que es el que acabo de relatar, ¿no? Además, el inicio del aprendizaje de las medidas para prevenir las recaídas. Pero todo eso lo va a desarrollar la persona misma, porque ha entendido que ha recuperado buena parte del control y ella es la que tiene que poner los medios para salir de este problema. Entonces la persona, luego de estos días que ha pasado, no solamente cesando los estímulos y su cerebro volviendo a la normalidad, sino aprendiendo los primeros pasos para saber qué hacer ante estas situaciones, retorna a su vida cotidiana. Habiendo decidido eliminar por sí mismo todos los estímulos que sean posibles de, valga la redundancia, eliminar, que puedan despertar el apetito por consumir pornografía. Y luego se da la continuación de medidas físicas, de las técnicas de autocontrol aprendidas y además de las actividades espirituales ya desarrolladas en esos 10 primeros días. Interesante. Doctor, muchas gracias por estos alcances para los jóvenes. Simplemente, ¿qué pasa cuando alguien recae? Porque lo veo muchas veces y nos escriben, ya, has aplicado estas técnicas o estás en esa lucha, ¿y qué pasa si te vuelves a caer? Porque viene ese factor de la desesperanza. Lo intenté, no pude. ¿Qué decirles a los jóvenes en esas situaciones? Bueno, la adicción, así como en la adicción a sustancias, la adicción a la pornografía contempla también la posibilidad de deslices, ¿no? Hablamos de recaída cuando ya hay una vuelta al estadio inicial de dependencia, ¿no? Pero puede haber un desliz. Digamos, no es deseable, pero sí sucede. Lo que hay que hacer es ajustar las medidas que se han venido realizando, porque entenderlas, comprenderlas no significa saberlo y aplicarlo bien. Y que todo funcione a la perfección como un reloj. Así es, no, esto no es pues, una panacea, pues, ¿no? Es algo que tiene que irse ajustando y personalizando. Pero hay que evaluar de manera objetiva, no que ya ve o ya no ve, sino que esto va disminuyendo y la persona también puede encontrar satisfacción en que, por ejemplo, se consumía, como ocurre, padre, 10, 12 horas de pornografía a la semana, va viendo que esto disminuye notablemente desde el inicio de este plan o programa para poder dejar la pornografía, ¿no? Hasta que esto llega pues, a un punto en el que la persona deja de consumir esta pornografía que lo lleva a estados patológicos. Y lo importante, padre, es que así como nuestro amigo porfiado, si tienen un desliz, como nos explica el doctor, pueden levantarse. Hay que volver a ponerse de pie siempre, muchachos, ya lo saben. Un desliz, me parece muy importante esa distinción entre una recaída y un desliz. Cuando estamos avanzando pueden haber deslices, como cuando uno sube una montaña, bueno, baja un poquito, pero no se cae hasta el fondo. Entonces sigan en la lucha, sigan esforzándose y sigan teniendo esa paciencia y esa esperanza de que sí se puede recuperar el cerebro. Como tú alguna vez te escuché decir, ¿no? Es un órgano neuroplástico. Exacto. Se puede recuperar. Tomen el esfuerzo, recen mucho, busquen la ayuda necesaria, superen esa vergüenza o ese miedo, busquen a la persona apropiada que los pueda acompañar también en esa lucha. Finalmente hay un libro muy bueno que lo encuentran en PDF en internet del padre Miguel Ángel Fuentes, se llama La trampa rota. Búsquenlo, léanlo aquellos que quieren también aprender más de cómo superar esta dependencia, esta esclavitud o esta adicción a la pornografía.
Agradecemos muchísimo la presencia del doctor Carlos Mendoza el día de hoy. Nos ha orientado con puntos muy claves que seguramente a muchísimas personas van a poder ayudar. Muchas gracias por la invitación. Gracias también, Carlos. Y gracias, jóvenes que nos siguen en la Opción 20 TV. Que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima.